bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de nuevo con Fire Emblem, en este caso Three Houses, y nos encontramos, como sabéis, en la expansión o el DLC de la Casa de los Lobos. Y ahora sí que sí, vamos a darle al siguiente capítulo y vamos a ver qué ocurre en el quinto capítulo de esta aventura. La verdad, estoy alucinando con todo lo que tiene que ver con esta aventura, este paquete de expansión, porque es que me están gustando muchísimo los personajes y estoy aquí disfrutando con vosotros de la historia. Así que vamos allá. Como ya sabéis, han secuestrado a Aelfric, así que está la cosa un poco aquí complicada. Pero bueno, parece que, por lo que nos están diciendo, ¿no? Es como que habían sí o sí ido a por él. Perhaps they were instructed to avoid unnecessary casualties. Is that Aelfric guy really a cardinal? Are the secret cardinals really a thing? Hard to believe. Did you folks in the Ashen Wolves know that? No, that's news to me. Aquí, claro, todos ahí preguntándose las pesquisas de lo que está pasando y todo eso. He never would have told us something like that. Oh, except maybe Yuri. He and I talk about a lot of things. But right now, I'd say we have more important topics to discuss than his title. Aelfric's been kidnapped. What are we going to do about it? Vale, pues parece que tenemos que ir a rescatar sí o sí a Aelfric, así que creo que de eso va a ir un poquito, ¿no? El siguiente capítulo. Let's just give them the thing and be done with it. Vale. Professor, I came as fast as I could when I heard the report. I had no idea you'd be here. Alois. Is this loud, excitable knight a friend of yours? Caballero ruidoso y excitable, Alois. Es un amigo de confianza. Vamos a ser buenos. You humble me, Professor. I'm Alois. El caballero de los miembros de Seiros. Now, about Aelfric's kidnapping. Since he's an important member of the church, we must use any means necessary to find him. That said, most of the holy knights have been deployed to deal with the Western Church. Sure, but any knights are better than no knights, yeah? I like your attitude, though I'm still embarrassed that we're not in full force. But hey, at least we're quite forceful. Here, take this letter. Vale, le ha dado la carta que encontramos en el anterior capítulo, donde se supone que explican que lo han secuestrado y que quieren el cáliz a cambio de él. ¿Y qué puedo decir? Parece que todo esto tiene que ver con el cáliz. Bueno, aquí hasta Alois ha oído hablar del famoso cáliz, increíble. But no, why would it be there? I've never heard anything about it being stowed away in Abyss. Then this is gonna come as a shock, pal. Bueno, pues parece que le enseñamos el cáliz de la leyenda. Is that really the chalice from the legends? The probability of that is unassailably high. Yes. It was guarded by a bunch of giant creepy toys. There was powerful magic protecting it and everything. Tienes que creer. Bueno, lo he visto con mis propios ojos. If you say so. Wow. That means the story about the chalice being bound was true. Me hace gracia porque en todo el juego no había oído nada del cáliz, pero ahora todo el mundo sabe del cáliz. Bueno, los altos cargos de la iglesia, ¿no? Well, what's done is done. Oh, I must report this to Lady Rhea at once. Pero no te irás, ¿no? O sea, espera. ¿Me estás contando que ha venido Alois igual que ha venido ahora Sepira? No, no. Estamos de coña, ¿no? O sea, no. A ver, como haga eso es un poco en plan de... ¿Qué está pasando? Vale, traición. Espérate. ¿Cómo que traición? Uf, yo creo que aquí se viene lo tocho, gente. Vamos a ver qué nos está esperando. Vale, hemos subido a hablar con Lady Rhea. This is indeed the chalice of beginnings. It matches the descriptions in the few records of it that remain. Don't beat around the bush. What's our punishment? You removed a most sacred treasure. Truly, it is my obligation to mete out punishment for that transgression. Al menos en teoría. However, you also helped the church locate a valuable artifact. In light of this good deed, I shall forgive the bad one. O sea, les perdona porque lo han encontrado, vale. ¿En qué estáis pensando, Lady Rhea? I am wondering whether your presence had anything to do with the artifact's unbinding. Siempre estoy en medio, poca broma. As per the church chronicles,
The four apostles secured the chalice with powerful magic. The only way to release the chalice is by using the four crests passed down through their bloodlines. However, given the special power you possess, perhaps you were able to unlock it yourself. Bueno, There is no tengo poder, need algo es at algo, ¿no? present. For the time being, I will keep the chalice somewhere safe. As for Aelfric, I assure you that the knights will find and return him in due time. I consider him to be one of my many children, after all. Bueno, parece que van a buscar aquí la solución para Aelfric. Pero aquí quieren que... Vale, vale, o sea, Constance quiere que nosotros dirijamos el rescate y que vayamos de lleno a la The acción. enemy stated most clearly that if the knights are involved, we owe him so much. If there is any possibility that his life is in danger, the risk is too great to chance. True. The knights are strong and all, but they're liable to get him killed. We can take care of it, with Chatterbox's help. Our professor has the strength of 100 knights, or about 1.5 of me. We've got this. How about it, Rhea? We've been through two. Baltus es el amo, dice, ¿qué te parece, Rhea? En plan de venga. Lady Rhea, please. Yo me hago responsable. If you join your power with theirs, yes, perhaps there is hope. Vale. As you wish, I shall entrust you with the chalice. Vale, pues parece que nos va a confiar el cáliz, así que todo va Your bien. Grace, the chalice is a legendary treasure. Calla, caballero, de serio. You can't just hand it over to those Que te reviento. That is quite enough. There Vale, is ya no lo ha decidido, cost eso es lo bueno. Even if we lost hold of the chalice, it would be impossible for the thieves to make use of it. Though it was created to return a life that was lost, I doubt that anyone alive knows Vale. how to accomplish that feat. If someone were to successfully replicate the ritual, it would perhaps be the work of fate. Yo creo que Rhea sabe algo de esto, ¿eh? Ya me estoy rayando mucho, chicos, chicas. Aquí yo creo que hay gato encerrado y algo no nos han contado o no nos lo han dicho, ¿no? Been meaning to ask. How'd you end up down here in Abyss? What is this? Some sort of interrogation? Yeah, you've never been big on sharing. I mean, you know all about me, and there's still so much I don't know about you. ¿Ves? Es que Yuri, yo también pienso que Yuri algo sabe. Look, I get it. Talking about the past isn't easy. But I'm curious. Do you now? Well, I guess now's as good a time as any to tell you. Vamos a ver. I'm here because I killed some people from the church. What? That cannot be! Explícate. Originally, I attended the academy as Count Rowe's adopted kid. There came a point when the church ordered me to wipe out some members from my old gang. Told me it was part of some important ¿Ves? Aquí es lo que digo, la parte de la iglesia de Rhea, ¿no? Que hace ese tipo de cosas como mandar a uno a matar a sus antiguos amigos. Cosas de la academia que siempre me rayaban mucho. Who is this old gang you speak of? They were nothing more than common thieves to someone like you, Constance. Anyway, they're like family to me. So naturally, I protested my orders. Things got pretty heated, and, well, the rest is history. That's some story, pal. You're damn lucky they didn't execute you. You're telling me. Aelfric stepped in and implored them to spare my life. Told them Vale, to o consider sea, the por eso circumstances. le tiene tanto respeto a Aelfric. It's not so different for the rest of you. I'm sure he helped all of us out in different ways. He did. I was about to be thrown in the monastery's underground jail. People thought I was dangerous, what with my gift and all. It's dark and dingy here, but it sure beats a prison cell. Elfie really saved my neck. Back to the point. Balthus, what was it you were so curious about? You had ideas regarding why our enemies may be clawing after the chalice, perhaps? No, nothing like that. But I am hung up on something Rhea said. That binding on the chalice was linked to the four apostles, yeah? I know I've got Chevalier's. Sorry, but mind if I cut in? Espérate, claro, es que cada uno de ellos son descendientes de los apóstoles, creo, ¿eh? What is it? Can't you see we're busy? I can, but I just remembered something. Something important. Specifically, the names of the apostles. Vale, creo que ya sé por dónde va esto. Chevalier, Aubin, Noah, Chevalier, and Noah y Timotheus. Timoteos, los cuatro The four cracks. apostles whose bloodlines were lost to time.
I figured the Ashen Wolves might have thoughts about all that. No use hiding it now, Constance. Let's lay all of our cards on the table. As for me, I've got the major crest of chivalry. Vale, aquí está el crack, él es el emblema mayor de caballero, de chevalier. At the academy, the church ordered me to keep that tidbit to myself. So I did. And I've got the major crest of Oban. Never did sort out how it is I have this. Vale, Yuri porta el de Aubin. As for me, the blood of Saint Noah courses through my Vale. veins. This is kept hidden Noah, even from the Constance Empire. es el de Noah. Probably means Y mine's aquí from está, en Timotheus. este caso, el de I do Timoteos. have a vague recollection of being told my crest is rare. Lo que digo, aquí se han juntado todos los emblemas más raros más el del profe, o sea... So the four crests, which Bueno, were y el de estos presumed cracks, lost, 8 have emblemas all muy been poderosos, gathered poca broma. into the same house. All thanks to our buddy Aelfric, it would seem. And now Aelfric has been abducted. Why could that be? If it was the chalice they were after, they could have stolen it from us without the need for anything sly. Maybe someone had it out for him. Or maybe he messed around with the wrong people. Or it could just be unrelated entirely. We're trying to untangle this mess by tying more knots into it. I mean, Balthus, you landed here on accident, didn't you? It's not like that's linked to the rest of us. And I could just as easily have never ended up down here, you know? You're jumping at shadows. Anyway, we don't have time for this. Let's get our act together and head to the chapel ruins. Vale. Pues nada, parece que ahora sí que sí, se viene la siguiente batalla en este caso, ¿no? ¿Y qué puedo decir? Flipando estoy con este contenido. Creo que realmente aporta muchísimo para el lore del juego y la historia, en este caso de la cuarta casa, es bastante interesante. Tanto que de verdad os digo que me estoy planteando en algún momento, probablemente obviamente no este mes, pero sí que a lo mejor para el siguiente mes o el otro, traeros de nuevo la historia de alguna de las casas. Así que a lo mejor os pongo después de cuando termine esta serie, pongo una encuesta para que esté ahí un tiempecito y podáis decidir vosotros, ¿no? En este caso, si queréis que volvamos a jugar al Fire Emblem Three Houses. Y en este caso, el completarlo, por ejemplo, con los leones azules, o incluso si queréis que lo voy a completar con el de Gart, ahora podemos reclutar a estos personajes. Así que puede estar bastante bien. Lo que digo. Vale, pues parece que por aquí está todo claro, así que nada, vamos al lío. Tú lo sabías todo, crack. Linhardt es un amo, ¿eh? O sea, es el crack, el number one, el mastodonte, es nuestro informador, vale. Aquí parece que hay que ir a la lucha. Y bueno, por aquí no hay ningún objeto ni nada ahora, ¿no? No, a ver. Vamos a hablar por si acaso con los cracks. A ver qué pasa. Madre mía, chaval, qué ganas tenía, poca broma. A ver, Edelgard. Fascinante. To think that their bloodlines carried on. House Nouvelle was thought to be descended from Saint Macuel, but that was a fabrication. How did they manage to avoid detection for so many generations? Porque son listos. Anda que... So it is. Lost crests? Aelfric's objective? Since our journey's outset, the mystery has only deepened. Please, forgive me. For now, let's... Vale, parece que todos están diciendo que tenemos que luchar, ¿no? Lost crests. But before we dig into a new mystery, I have a theory that actually... Vale, tiene una teoría. Vale, pues nosotros vamos a luchar, vamos a ir a por todas y a ver un poquito qué toca, ¿eh? Yuri. Let's not deny that there's a connection between us. How about you and me have ourselves a little date, What? huh? ¿Me estás proponiendo una cita? When the bell strikes midnight, meet me out front of the Holy Mausoleum. My only condition is that you arrive promptly after midnight, and not a moment before. ¿No está prohibido entrar allí? All will be revealed when you arrive. Nobles have nearly killed one another fighting for my affections, you know. Perhaps you won't get all you want out of me. But I'll promise you a fun time regardless. It's settled. I'll see you tomorrow night, friend. ¿Qué acaba de pasar? O sea, me ha tirado la caña, ¿no, Yuri? Bueno. Vale, aquí está... Vemos a un sacerdote que está hablando con Rhea. I am well aware, which is why I have already dealt with the matter. Consider this. The hero's relics
are fearsome weapons imbued with great power. On the contrary, the chalice has long lost the power it once possessed. If that is so, then why is it still considered such an Eso es lo que me pregunto yo. ¿Por qué alguien se quiere hacer con el cáliz si ya no sirve, no? It was created for a sacred purpose. To use the blood of the four apostles. Espera. ¿Cómo? Return the goddess to our world. Their blood. Your Grace is some... I have an urgent mission for you. Investigate the origins. Vale, ya se ha dado cuenta Rhea del origen de los lobos. Start with their enrollment forms for the academy. Yes, of course. Understood. Madre Before you mía. begin, summon all Aris at once. I have new orders for the knights as well. As you wish, Your Grace. If I am correct, we haven't a moment to lose. Another tragedy is soon to transpire. Bueno, pues tragedia o lo que sea, tendremos que afrontar todo esto, como siempre, con la mayor de las ilusiones, preparados para la batalla y a ver qué pasa. Nos encontramos en los alrededores del monasterio y parece que hay que buscar la vieja capilla. I can play a little part here, save perhaps as a bargaining chip for our dear Aelfric. Vale, recordad que Constance o Coco, como está bajo el sol, ¿no? Como que se encuentra un poco rarita. Getting yourself captured instead? That wouldn't be good at all, Constance. I think we should be more worried about B's appearance. I mean, he's got way more, life experience than the rest of us. And all that life experience makes you look more like a knight than a student, B. You saying I'm old, pal? Tiene 27 años, el viejote. King of grappling. She's not wrong, Balti. There's a pretty big age gap between you two. You're friends with Hilda's older brother, right? That explains your maturity. You make Hubert look like a spring chicken. Ojo, esto me lo quedo, Hubert pareciendo un pipiolo. Can it, will ya? Anyway, I'm wearing a school uniform. No way in hell they'll think I'm a knight. Yeah, and anyone wearing a school uniform is without a doubt a student. To be honest, for a good while, I actually did think you might be a knight. Who made your uniforms and set up the Ashen Wolf House, anyhow? If I might so humbly interject, that would be Aelfric. Es que yo lo que digo, He Aelfric pulled everything me together parece algo for raro. us. Sometime after he was appointed as the guardian of Abyss. Said he wanted to give former students who were expelled from the academy somewhere to live. Of course, all of this was established long before any of us were in the picture. Así que lo de reuniros a los cuatro fue coincidencia. Perhaps. After hearing all of that, it's not as unbelievable as I'd thought. All I know is that he helped me, so I'll help him. I strongly doubt that I shall factor into Aelfric's retrieval, but I shall follow your lead. There it is. We owe Aelfric. Maybe your goddess doesn't care about debts, but my fists and I sure do. Sorry to have roped you into all of this, friend. No te preocupes. We owe you. Just stick with us a bit longer, won't you? This is great. Has me ready to get to it and start hitting things. Vale, pues parece que vamos a la batalla. ¿Qué ocurre? Ever since I was a kid, I've lived my life by one rule. That I'd only play my hand if I was guaranteed victory. I've gotten this far by using my cunning in any way necessary. Lying, cheating, even killing when there was no... But this next play? Well, the odds don't exactly seem to be in my favor. Not unless you trust me enough to provide me with an ace. Never you mind, friend. Let's just go. Ok. Pues ahora sí que parece que tenemos la batalla. Lo que digo, de nuevo una historia bastante importante, hay que decirlo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa ahora porque tiene pinta de que por fin se viene la batalla de este quinto capítulo de la historia de la Casa de los Lobos. Que madre mía, qué guapada. Asalto a la capilla. Capítulo 5. Traición. Ah, pues hay más historias. At last you've arrived. Metodi. You certainly took your sweet time. Cara de loco tiene, desde luego. My flock, why have you come? To save you, of course. You didn't really think we'd just up and abandon you, did you? If I may be so bold,
We have the chalice you seek. Might I humbly request that you return Aelfric? Aquí está el cáliz. Let's make sure it's not some cheap imitation. Hand it over. Not until you hand over the hostage. There needs to be some degree of a trusting exchange here. I can see you don't understand your own predicament. We've no issue killing the lot of you and taking it either way. I can't tell if this guy's ears are stuffed with wool or if he's just this stupid. Idiota perdido. Can't say I'm surprised. Thugs like this aren't about to show us any gesture of sincerity. Yuri, stand down. Leave me. Take the chalice and flee. You must. It is irreplaceable. You must not hand it to these brigands. You know us better than that. We didn't come here without a plan. Do your thing, Happy. Wait, do what thing? Va a hacer algo Happy, no sé el qué, pero... Seriously? Right now? Now, Happy. Fine, fine, fine. Her sigh. She... Ha invocado un bicho. I've got to say, that sigh of hers never gets old. Yeah, glad you like the show. It's not like it's a gift I asked for. Where did that thing come from? Absolute cowards. How entertaining. Balthus, will you do the honors? Vale, pues parece que ahora sí que sí. Me, boss. Hey, Balthus, quit screwing around. Oh. Wow. It flew off with him. I'll sort it out. At least we got Aelfric back in one piece. Now to handle... Cheap party tricks. Let's make these children scream. Bueno, pues parece que ahora sí que sí. Metodi y su ejército van a enfrentarse a nosotros. Y lo que digo, me ha molado bastante el plan. Ha sido lo típico de, bueno, suspira. Y la otra, invocamos bichaco. La verdad que son bastante peculiares los 4 personajes de la Casa del Lobo. Tengo que decir que me está gustando mucho su trama, su lore, su historia. Es algo que al final mola muchísimo, ¿no? El ir descubriendo este pequeño grupito de personajes y cogiéndoles cariño y todo, creo que es algo fantástico. Y con eso estoy bastante contento, ¿eh? No me puedo quejar para nada porque de verdad es muy divertido y se me hace muy ameno el estar disfrutando de esta campaña. Como siempre, vamos a los comercios, por si acaso, lo que digo, forja. Podemos forjar, tenemos el gremio, vale, los tenemos a tope todo, pues vamos a la batalla. Ok, pues vamos a luchar, vamos a comenzar la batalla y a ver qué nos aguarda por aquí. Hay que derrotar a todos los enemigos y todas nuestras unidades caen o Aelfric es derrotado, es la condición de derrota, vale. Ah, está con nosotros Aelfric. Don't go thanking me yet. We've still got to get out of here. There's no time for foolish blunders when our future is at stake. We must complete the mission the noble gave us. We shall vanquish these infidels post-haste. Vale. El tema es Balthus se ha ido a tomar... Oh well, time to show what happens when the awe-inspiring king of grappling goes all out. Vale, habría que ir a rescatar a aquel amigo, poca broma. A ver, el tema es que, claro, veo que estamos medio rodeados, A ver, aquí hay experiencia. Vamos a acercarnos con el Elgard. Esperamos aquí. Modo tanque. Ahí está. Bien. A ver, Balthus, yo creo que al pájaro se lo puede merendar, Ahí estamos. Fijaos, Toma ya. Le hemos quitado la primera barra. Ojo, sube de nivel, 36. Lo que digo, yo creo que Balthus nos aguanta él solo ahí bien. Y así pues podemos tener esto fácil. Constance, espérate, es que no la puedo meter ahí tan de lleno en la batalla, ¿no? Porque nos van a reventar, creo, a ver. Vamos por aquí a atacar con mi asma. Y nos vamos a quitar a uno de ellos. Ahí está. Adiós. Vale. Happy al 35. Like a boss. La clase de Valkyria tengo que decir que me mola bastante. Vale, vamos aquí a venir a romper filas con el crack. Oye. A ver, yo creo que ahí me revientan, ¿no? Vamos a
Vamos a cortar a estos para que no rodeen por todos lados, porque si no va a ser un problema. Vamos con asalto. Ahí está. Nos lo quitamos rápido. Y nos retrocedemos aquí para ir cubriendo la zona. Vale, por aquí con Constance yo creo que puedo venir y literalmente desmontamos. No hay arquero, pero bueno. Vamos a tirar un fuego y nos vamos a quitar a uno rápido. Ahí está. Bien. Vale, y ahora con el prota vamos a venir por aquí. Vamos a equiparnos la espada de hierro plus. Y lo dejamos aquí. Vale, por aquí podemos venir con... Vale. Es importante porque no me haya dado cuenta de que... A ver, de que por aquí teníamos el camino abierto. Vale, pues hay que replegarnos. Aelfric está el 31, ¿no? A ver. Se supone que todo va a ser el lure de él. Espera. A ver, Ashe. Vamos allá. Sure thing. Vale. Con Yuri voy a venir por aquí. Vamos a usar aquí ignición. Y después me voy a quedar aquí. Experiencia, que viene bien. Vale, por aquí. Vamos a hacer la 314. Vamos a desmontar. Y vamos a quitarnos el mago. Ahí está, Cloud a 34. Me la he jugado mucho con Cloud, poca broma. Vamos a curarlo. Vale, a ver si sobrevive Cloud. Ahí está la bestia, viene por Baltus. Vale, ya no hay bestia. Ok, vale, los tenemos a todos encima. Primero que todo, vamos a curar... No, vamos a curar a Happy, que se ha quedado literalmente a una vida. Uf, sí que se comió el ataque fuerte, ¿no? Vale, por aquí, vendaval de acero. Vamos a buscar dañar a los enemigos. Vale, a ver, aquí tenemos el problema de Happy, ¿no? Uf, están fastidiadísimos. Es que yo creo que me he dividido demasiado, O sea, se me ha ido un poco la pinza, pero a lo bestia. A ver, vamos con Yuri, nos vamos a quitar a este. Es que es lo que digo, empezábamos muy rodeados y he ido demasiado a saco, diría yo. A ver. Claro, es que tengo aquí la mitad que no puede moverse, tío, a ver. Vamos con esta. Vale, nos lo quitamos, pero... Ashe es lo que digo, está fastidiado, no lo siguiente. A ver, aquí deberíamos de poder quitarnos con el golpe extra al amigo. Ahí estamos. Vale. Vamos con fuego. Y uno menos. La parte de arriba es que creo que la he dejado muy desprotegida y ahí se me nota. Vale, vale, vale. Vale, vale. Why are monsters like that in Garrick Mock? Ah, well, perhaps I can take the treasure they found as a parting gift. Vamos aquí a hacer la brecha. Vale. Y vamos a venir aquí para apoyar obviamente a Cloud, que lo que digo. Tenemos que replegarlo por lo menos una casilla hacia atrás para poder protegerlo. Ahí está. A ver, con Cloud más o menos creo que tengo solución rápida y efectiva. Pero con el resto no tanto. Aquí con Yuri podemos tirar de la espada de acero. Ahí. ¡Oh! Crítico. Vale. Nos lo hemos reventado. Bien, bien, bien. Vale, y nos metemos aquí para hacer focus. Vale. A ver, claro, es que por aquí el tema... Lo que voy a hacer es... Voy a venir por aquí para reventarme a estos. ¡A lo rápido! ¡Placa! Uno menos. No se lo esperaban. Vale, por aquí. Fuera este.
Bien. No tengo alguno que... Bueno, a ver, se supone que volvemos al monasterio, ¿no? Vamos a... Fuera. A ver qué pasa. Por favor, que no se revienten a nadie de los otros. Vale, aquí sí que van a por Yuri, obviamente. Vale. Vale, van a por Cloud. Por Yuri, que sigue aguantando como un campeón. Lo bueno, aquí... Ay, nos ataca ese tío, ¿qué dices? Bueno, Asia ha sobrevivido. Literal, esto no me esperaba. Bueno, se ha roto el arco, me da igual. Vale, el lobo va por estos. Y ya, ahí, perfecto. A ver, hay bestias, pero podemos. Vale, aquí, claro, el tema es que Lint tiene que ir a curar a Ashe, pero ya. Así. Créeme. Ahí está, curadito, vale, bien. Vamos a ver, por aquí. Tenemos que intentar quitarnos aquí al amigo. Con el hacha de acero, es la única opción. Ahí, oh, por favor. No, hemos fallado. A ver, por aquí, claro, lo que se me ocurre es venir aquí. No, es que no voy a llegar. Tengo que... A ver. Yep. Bueno, nos podemos tirar la agonía. Algo es algo. Vale, arco de hierro. Le vamos a dar. Vale, le quitamos algo y ahora aquí lo que hay que asegurarnos es el golpe. Así que vamos a... un golpe extra que no nos va a permitir darle. Ahí está, táctica coordinada. Es que tengo que hacer... Quiero que me aguanten. He ido muy a lo pendenciero. Me estoy dando cuenta, pero es lo que hay. Vale, Constance, por aquí. ¿Puede atacar a alguien? ¡Ojo! Quieto. Ah. De lado a lado, literal. ¿Se la ha cargado? Pues sí. Se la ha cargado. Vale, vamos a traer a Aelfric aquí. A ver si conseguimos curarlo a estos. Y vamos a traer a Eldi a la batalla. Aguante de precio afuera. A ver, por aquí. Vamos con una espada de hierro. Así nos cambiamos y nos quitamos la creación. Perfecto. Un bicho menos. Vale. Dimitri... A ver, el lobo es un ataque, pero me quita a los arqueros. Vamos a quitarnos primero a los problemas. Y luego ya vamos a por los otros. De tranquilo. Que vamos muy bien. Vale, vamos a venir aquí. No. Aquí. Vale, Cloud. Creo que Cloud se puede merendar rápido aquí a este. Bien, 35. Vamos muy bien, con la batalla. Poca broma, estamos leveando las unidades de mientras. Vale, espada de hierro plus. Por la espada oxidada. Bien. Vale, ahí está, otro que cae. Bien. Vale, y aquí vamos a acercar a Yuri para que se coma todo lo de la bestia. Vale, Baltus simplemente va a venir, va a reventarse aquí al amigo y no nos olvidamos de él. Ahí está. Poción. De momento tengo brebaje, que es mejor. Vale, turno al enemigo. Van a por Ashe, vale. No debería reventarnos, pero es lo bueno. Vale. Hemos curado al que tocaba. Ok, estos siguen pegándose contra el lobo. Así que nada. Vale. El lobo ataca a Yuri. Fallo. Vale, y el lobo ataca a estos. Perfecto. Bueno, pues a eso sí que se han comido algo de daño. Vale, nos toca. Lo primero de todo, vamos aquí a intentar curar con los enemigos. A ver, tengo que acercarlo. A ver, lo suyo sería... No, quiero venir aquí. Aquí. Y magia blanca, recuperar a Happy. Perfecto. Vale, con Ashe venimos aquí, le soltamos el tiro de gracia y adiós. Adiós.
Toma Ashe. Me encanta Ashe, o sea, lo digo. Va con su estilo, es muy top. Y es un personaje que la verdad que cada vez me mola más. Bueno, vamos a venir a curarle. Así. Ahí está. Vale. La buena cura. Vale, por aquí esto ya no creo que haga falta, así que vamos a traerla hacia la batalla. Y vamos a hacer lo mismo con Baltus. Va a venir por aquí a buscar camorra como los amiguitos. Vale. A ver. Aquí es que tengo el grueso de lo fuerte y lo que está tocado. Cloud, yo es que creo que tendría que irme para atrás, pero voy a intentar venir aquí a ver... Vale, sí. Un tiro y ya no hay lobo. Vale, y ahora vamos a buscar con Yuri rematar el lobo. Ahí está. Fuera lobo. Yuri sube de nivel. Todo va según lo rodado. Yuri se va a venir por aquí. No, Yuri se va a venir aquí. Ahí está, esperamos bien. El D vendrá aquí, no puede atacar a nadie, pero la tenemos controlada. Y ahora con el prota lo que voy a hacer es quitarme a base de un asalto, ¿no? Ahí está. Vamos a quitarnos al ladrón. Bien. Y al de atrás lo hemos dejado tocadísimo. O sea, el de atrás probablemente podamos hacer que se lo reviente. Nosotros vamos a pegarle al lobo un poquito ahí de daño. Y ahora terminamos el turno. Se supone que ahora el lobo debería de venir a por nosotros, pero no lo sé 100% seguro. Vamos a ver. Ellos van a por el lobo, ven, que nos ayuden. Me han quitado media vida. Vamos allá. Otro. Bueno. No se lo han cargado, ¿eh? Ahora el lobo se va por el ladrón y se lo revienta. El cebo funcionó, ¿eh? A la perfección. Bien. Vale. A ver, por aquí. Recuperar. Lo bueno que tenemos un curandero extra, que no puede subir de nivel, así que poco más podemos hacer. Pero con él, con el ojo de tal mini arco, nos cargamos el lobo si le pegamos. Habría que tener mucha suerte, pero bueno, es lo que digo. Le hemos dado. Ya no hay lobo. Vale, acero de Woods, perfecto. Vamos a ir por aquí y con Lint vamos a ir moviéndonos para curar al resto. Ya sabéis, sanar. Vamos a buscar en este caso, ¿quién es el que menos vida tenía? Ahí está, Cloud. Perfecto. Vale, Edelgard viene para aquí. No puede atacar a nadie todavía, pero sí que podemos avanzar. Cloud avanza. Yuri se va a merendar aquí a este guardia. Voy a darle ignición. Ahí está. Ahí está, le damos a los tres. Perfecto. Y lo retrocedemos hacia atrás. Por aquí. Jabalina y un guardia menos. Y ahora nos vamos a quedar aquí. Vamos a cerrarles el paso a Yuri para que esto sea bastante fácil. Ya sabéis, espada de hierro. No gastamos ahora ni en la creación. Nos lo reventamos rápido. Y bueno, ahora básicamente pues por aquí tenemos que ir avanzando con nuestros amiguitos. Así que potenciamos por hacer algo. Y Baltus que se venga a la batalla. Me ha molado mucho lo que digo. Los stages en este caso, en este contenido, son bastante buenos, ¿eh? O sea, cada uno tiene su propia métrica. Aquí, por ejemplo, hay que saber reagrupar bien las tropas. Y es algo que creo que se agradece bastante, ¿no? Que tengamos una expansión de este calibre. Vamos a ver. Espera. Vamos a ser listos. Nosferatu y Aleo. Vale, venimos por aquí. Esperamos aquí atrás un poco. Vamos a traer aquí a... vale, no. Vamos con Hilda y nos reventamos. Así que puedo atacarle. Ahí está, 33. A la broma, levear los personajes en la segunda batalla ha sido de lo más importante que hemos hecho hasta ahora, ¿eh? Vale, vamos a ir por aquí. A ver. Vamos a intentar hacer el lure bien. Yo creo que nos va a intentar atacar, pero por si acaso lo que digo, vamos a venir y vamos a ir curando incluso a los personajes. Ahí está. Vamos a traerlo, por ejemplo, aquí. Vamos a dejarlos todos preparados para en el próximo turno llegar y atacar al enemigo, ¿vale? Así que nada, espera. Sanar. Bien, Link. Y ahí estamos. Espera. Ahora debería salir de su cascarón y no lo hace, ¿vale? Entonces, aquí mi opción. Que Edelgard vaya y le diga un hola.
Ignición. Princesa Eldegard. How dare you disrespect House Resfeld? This ends here. Vaya, ¿qué es eso? Un carro con boom. Perfecto. Y ahora, ¿quién va a ser elegido para subir? No lo sé, pero de momento vamos a curar a Yuri. A ver, vamos a ver uno que tenga poco nivel, de los que estén más bajitos. A Dimitri se sobra. Cloud tampoco. Lint es que no llega, el pobre. Pero bueno, él va a hacer... Nosotros usamos para curar, que algo de experiencia se lleva. Vale, por aquí no creo que lleguemos, ¿no? ¿O sí? Pues Constance. Just a few more moons, then all will know that I am the Empire's... Then again, if you die, it won't matter either way. Va a morir y lo sabe, ¿eh? Pues ha soltado el típico discurso de... Ah, pues no. Nos ha troleado, ¿ves? Vamos allá. Agonía. Va a ser Happy la que... Al final ha sido la prota, ¿eh? Aquí, junto a lo que digo, Aelfric poco ha hecho. Simplemente pues ha estado curando y ya está. Pero bueno, nos hemos quitado aquí a Methodi. Yo creo que la batalla ha llegado a su final, ¿no? I don't mind pain, but it's time to make my exit. My employer pays me more than this treasure is worth. Pues nada, fase superada, lo que digo, 7 turnos nos ha llevado. Ha sido una batalla divertida, ha sido una batalla que, lo que digo, de nuevo se ha prestado un poco, ¿no? Para tener ese uso del saber hacer, qué hacer con cada unidad. Espera, que se viene algo. You okay, Aelfric? I am. All thanks to you. The chalice. Vale. Is it unharmed? Sí, ¿no? Yes, it's safe. Chatterbox is... ¿Eh? What? Nighty night! ¿Qué? No, nos acaba de traicionar. A ver. No, ¿nos acaba de traicionar Yuri? ¿Esto va en serio? Es que, mira que me fiaba poco de él, ¿eh? Pero ahora ya... Alucinando. Yo me pensaba que aquí el malo iba a ser a Aelfric, tío. No sé por qué digo, me da a mí que lo está orquestando todo por... Ah, no, mira, ahí está. Yuri! You damn scoundrel, what are you doing? I think you can see what I'm doing, Balthus. Nos ha pegado un espazo. Yuri. The chalice is Vale, sí, el malo es Aelfric. Along with the blood of the 4 apostles. It seems I was correct. That there was an enemy in our midst. To think our bird was instead a rat. You've always had a wild imagination, Constance. I've got to say, turning your attention elsewhere was a challenge, even for me. That is enough of the banter, Yuri. I informed you not to divulge too much. They'll all be under the dirt soon enough. It's not like they'll be able to talk at that point. After all I've gone and done for you, Aelfric, I would think you'd have just a bit more faith in me. Your silence speaks volumes. No, nos acabamos de levantar en plan mirándolo con cara de pena. It's all on you now, friend. I'm sure you and the others will figure it out. Professor, are you injured? Sí, gracias. Impossible. Surely you suffered a wound. No. Teach, there's no time for playing around. Vale, entonces creo que Yuri no es un traidor. Creo que Aelfric es el traidor y que Yuri está salvándonos la vida realmente. So you were just playing a part in this grand performance. But was that really the smartest decision here? The chalice and the Ashen Wolves are gone. I am loath to think what will become of them without our help. And how do you propose we pursue them? We haven't a clue where they went. Well, we know what they're after. That at least narrows down the possibilities. Professor, are we too late? Efectivamente, Rhea. Lady Rhea, why have you come? After sending all of you off, I began to investigate the lineage of the Ashen Wolves. In doing so,
I was able to confirm that the documented information about their crests was falsified. What was once a wild speculation, I now know to be true. The crests they bear are the same as those of the 4 apostles, the very same who long ago enacted the rite of right. Once the blood of the 4 is poured upon the chalice, its power can be harnessed. I believe we have enough evidence to assume that our Ashen Wolves will suffice to carry out this ritual. So, Aelfric's aim must be to carry out the rite of rising, at the expense of the students. Madre mía, lo que digo, se está poniendo muy interesante la trama. Me tenéis que decir en comentarios qué os está pareciendo todo esto. Pero bueno, ahora ya sabemos que todo este capítulo literalmente ha sido como una especie de nudo, ¿no? Dentro de un libro en el cual nos han estado explicando y ahora se entiende todo. Y lo que digo, parece que hay que, en este caso, hacer aquí algo. Sabemos que Aelfric quiere resucitar a los muertos. Ojo, mi apuesta es que quiere resucitar a la madre del prota, cuando habló de ella, yo lo vi como súper obsesionado, que es por lo que me rayé desde el principio con ese personaje. Y ahora creo que tenía razón en todo. Incluso de Yuri, que no me termina de fiar, creo que no, me ha engañado y que realmente Yuri es buen tío. Pero que quería avisarnos, estar alerta. Él sí que sabía lo que Aelfric quería. Así que no sé exactamente qué ha pasado. Pero está la cosa en un punto que está siendo flipante. Típico del Necronómico y cosas de esas. No, básicamente puede resucitarlo, pero no su alma. O sea, no puede ser como un cascarón vacío, ¿sabes? Con el cuerpo resucitado y ya está. Ultimately, it is a tool to return the goddess to her physical form. Her spirit is omnipresent, but her flesh is no more. Ostras. Such incredible power is truly awe-inspiring and extremely dangerous. In that way, it is akin to the hero's relics. For this reason, the 4 apostles were never intended to pass down their crests. This gathering should never have been possible. The Ashen Wolves are now gathered together, making it possible once Claro, y todo porque lo ha planeado Aelfric. And Aelfric is at the center of this mess, luring them all to Abyss for his own selfish reasons. Without so much as a whisper of it to the church, of course. This incident is my own doing. I never should have entrusted the chalice to them. Lady Rhea, do you have any idea where they could have gone? I do, indeed. Garrick Mach, which is protected by the goddess, is the only place the rite of rising can be performed. Holding such a ritual requires absolute focus. There are countless such places within the monastery walls. ¿El mausoleo sagrado? It's certainly peaceful there, but due to last month's incident, it's heavily guarded at present. For now, let us return to the monastery. There is much to consider. Ojo, ojo, que llega Lois. You look troubled, Alois. What has happened? Thieves have breached Garrick Mach's village walls. Vale, son ellos. Han atacado el monasterio. They've been pillaging the shops and residences, taking whatever they please. I wonder if this has anything to do with Aelfric. There's no telling, but for now, their numbers are too great. They need the knights. By your will, Lady Rhea, allow us to clear the. A lo mejor es una táctica que han usado para que no estemos todos. Vale. Parece que nos vamos a dividir, creo. Pues lo que digo, parece que estaba todo planeado. En efecto, es sobre Yuri. He told you to meet up with him at the Holy Mausoleum? You never run out of secrets, do you, Teach? I'm certain that Yuri had his reasons for setting up this meeting. He took the time to speak with you, however cryptically, before he left. Fair point, Dimitri. I do wonder why he told you it needed to be after midnight. Wouldn't it? Yuri's no fool. There's a method to his madness. Pues parece que aquí se nos queda un poco, ¿no? Este capítulo, creo yo, efectivamente. Lo que digo, terminamos Traición, ha sido un capítulo que me ha gustado bastante, me lo he pasado en grande disfrutándolo con vosotros y vosotras. Espero que os haya divertido el vídeo, espero que os esté gustando esta trama y esta historia de En la Boca del Lobo. A mí de verdad me está pareciendo muy divertida y de ahí que, lo que digo, me pusiera a jugarlo, viera, digo, esto tiene que ser una serie, tengo que traerlo, tengo que compartirlo con vosotros y tengo muchas ganas porque me habéis pedido que subiera más Tree Houses. Ya sé que me habéis pedido Tree Houses, esto es la expansión, pero es lo que digo, lo que probablemente haga cuando termine esta serie de vídeos sea hacer una encuesta en el canal
para que vosotros decidáis qué camino tomaremos en Three Houses. Es decir, pondré las 4 rutas principales del juego y vosotros decidiréis con cuál queréis que complete el juego. Obviamente en este caso ya reclutando a los lobos, y como ya hemos completado también el juego de Three Houses, tenemos lo de maneras de que el juego se alargue bastante y tener todo el contenido de los DLCs activo. Así que puede estar muy divertido y seguro que mola un montón esta nueva partida. Y vosotros lo único que tenéis que hacer es decidir con qué casa nos quedamos, y iremos viendo incluso también vídeo a vídeo, ¿vale? Quiero que sea una serie muy interactiva, entonces quiero preguntaros por qué personajes os gustaría ver y todo lo demás. Así que nada más que decir, si os ha gustado el vídeo, como siempre, pasadlo en grande, disfrutad de la vida. Recordad que podéis suscribiros tanto a mi canal de YouTube, que es este de aquí, Cross Master Team Spain, o incluso también podéis pasaros por mi canal de Twitch, Josh KTS. Si os ha molado el contenido que tengo, ya lo sabéis dónde encontrarme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.